Bienvenidos a Vanguardia Pedagógica, espacio informativo de la Unión Nacional de Educadores de la provincia del Guayas, retransmitido por Facebook Live. Maestro, donde quiera que estés ejerciendo la noble y acrisolada labor de la enseñanza, en los campos y ciudades, lucha, compañero, lucha por tus derechos y reivindicaciones, por la nueva escuela que eduque para la patria, la libertad y la solidaridad. Bienvenidos a un programa más de Vanguardia UNITV. Como podrán notar, hoy me encuentro sola, porque mi compañera Natalie lastimosamente se encuentra un poquito delicada de salud, pero para el próximo programa estará con nosotros. Como todos los programas con anterioridad, el día de hoy no puede ser menos, tendremos mucha información. Así que, dándole un play, los titulares. Multitudinarias manifestaciones del magisterio. Editorial a cargo de Mauricio. Entrevista del día con nuestra invitada Ingrid Hinojosa, presidenta de la Vanguardia de la parroquia Febres Cordero. Protagonistas de las marchas de las cacerolas en el centro de Guayaquil. Jorge Escala le responde a la ministra. Para finalizar, los memes de la semana. En el editorial de la semana, como siempre, que está a cargo del director del programa, el máster Mauricio Rivera. A continuación. La importancia de la UNE. Desde hace décadas, la Unión Nacional de Educadores se viene erigiendo como la legítima representante de los maestros ecuatorianos. Su principal característica es la férrea y consecuente defensa de los derechos de los docentes, la heroica lucha por defender la educación fiscal, laica, gratuita y de calidad, en oposición de los intentos privatizadores. También se destaca por ser gestor de actividades socioeducativas, donde su combatividad es ejemplo para amplios sectores de la sociedad. Venciendo las limitaciones, la represión y la dispersión del 1 al 4 de agosto de 1944, se instala en Quito el Congreso Nacional de Unificación del Magisterio, lo que luego sería la Unión Nacional de Educadores, debatiendo las infames condiciones de trabajo de los educadores, la cruel realidad de los niños y jóvenes. Desde su inicio, los maestros se identificaron con el gremio, lo reconocieron por sus acciones, por su claridad. Por eso, ubican a la UNE como la organización que defiende sus intereses. Así lo demuestra una consulta en línea realizada, donde el 78% de los consultados respondió que la UNE es la organización que se preocupa por los derechos de los docentes. La UNE ha luchado contra la injusticia, la corrupción y la impunidad. Batallador inclaudicable contra la hegemonía neoliberal que se impuso en casi toda América Latina y que propugnaban permanentes recortes y hasta privatización de la educación. La UNE es la principal abanderada de exigir que se destine no menos del 6% del Producto Interno Bruto para la educación. Comprometidos con el mejoramiento académico y la capacitación docente, se destacan los congresos y las jornadas pedagógicas internacionales, los seminarios de actualización válidos para ascenso de categoría, protagonistas en la realización de las consultas nacionales, Educación Siglo XXI, Base para el Acuerdo Nacional, 1992, complementada en 1996. Ante la Sala del Plan Decenal 2006-2015, compromiso nacional asumido por el Ecuador, en el 2006 la Unión Nacional de Educadores recibió de las manos del ministro de Educación de ese entonces, Raúl Vallejo, el premio Juan Montalvo por el proyecto Minga por la Esperanza, que alfabetizó a cerca de 40.000 personas. En sus 76 años de existencia, ha recibido los embates de los enemigos del pueblo, campañas de desprestigio, para justificar la represión y la descalificación de sus propuestas. Fueron llevadas a cabo disolución de su personería jurídica en los gobiernos de Arroyo del Río, Rodríguez Lara y de Rafael Correa,
en algunos gobiernos crearon organizaciones paralelas. Por eso es imprescindible la existencia de la Unión Nacional de Educadores para seguir manteniendo intacta las aspiraciones de los maestros. Así lo demuestra la historia. Vivan los 76 años de lucha continua de la Unión Nacional de Educadores. Gracias. Y asimismo, la UNE nuevamente vuelve a ser protagonista del cacerolazo en el centro de la ciudad. Homenaje de la UNE Nacional por los 76 años de vida. De tu pelo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Soy silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Ojalá duende garnica. Iba fue sin show, cuando repartieron. De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Una herida soy, buscando el salario, maestros de pie, cuidando pichones blancos, que madurarán iluminando este pago. Es cierto, los maestros queridos, para ello va esto. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. La invitada de esta semana es la licenciada Ingrid Hinojosa, presidenta de la Vanguardia Parroquia Febres Cordero. Buenos días. Vanguardia del Magisterio es el frente político del gremio de los docentes ecuatorianos, la UNE, que nació por la necesidad de elaborar política y las reivindicaciones para el magisterio y la educación en nuestro país. Porque el magisterio ha dejado de pensar que es prohibido ser político y hacer política. El maestro discute ahora el significado de la deuda externa, la soberanía nacional, la agresión imperialista en nuestro país, la defensa de nuestros derechos como seres humanos. Y también se ha planteado una propuesta de cambios para mejorar. Hay un magisterio unionista que quiere a su UNE, a su gremio, y reconoce a sus dirigentes vanguardistas porque hay logros concretos. Pero también hay una formación política, ideológica, que tiene como consecuencia ir respetando y luego asumiendo una corriente de izquierda. En referencia a la política educativa, nuestro planteamiento como vanguardia es difundir la propuesta educativa para la emancipación, continuar con la creación
de las comisiones pedagógicas a nivel nacional y provinciales dentro de la UNE. Exigir la capacitación docente financiada por el Estado, que se nos den para hacer cursos de maestría, diplomados, PhD, etc. El estímulo a los maestros que realizan publicaciones y aquellos que aprueban con excelentes calificaciones en evaluaciones. Defender la educación fiscal, laica y de calidad, obligatoria hasta el bachillerato y gratuita en todos los niveles. Asignar partida docente a todas las instituciones públicas. Defender la propuesta de la UNE para el segundo debate del reglamento, la LOEI. Y proponer nombre de compañeros de lucha y rebeldía como candidato para las elecciones del 2021. Muchas gracias. Por otro lado, el profesor Jorge Escala le responde a la ministra de Educación. ¿Qué hacer para que el docente de este país, que es el que educa a las presentes y futuras generaciones, tenga algo de estabilidad? Y desde ya le agradezco por habernos acompañado. Bueno, lo que estamos haciendo, enfrentando en las calles esta política de recorte salarial que tiene serios impactos en la educación. Maestros con salarios recortados y además nos pagan nuestros haberes cada 2 meses. Y resulta que con ese agradecimiento que nos hace de manera hipócrita la ministra de Educación, ¿verdad? Con eso no comemos, porque no vamos a la tienda a decir, oiga, yo soy maestro y le traigo lo que la ministra, el agradecimiento de la ministra y deme 5 libras de arroz. No me van a canjear el agradecimiento de la ministra con el arroz. A los maestros no les esperan los servicios básicos. Las tiendas ya no quieren fiar. Los maestros ya no tienen cómo pagar, no tenemos cómo pagar el servicio de internet. Se nos han llevado desde 68 hasta $100 en el recorte salarial. Han puesto en riesgo la tarea de los maestros con nuestros estudiantes. Entonces hoy estamos batallando por el reintegro de todos los maestros que fueron despedidos. 10.000 maestros han sido despedidos y con eso se ha afectado enormemente a la calidad de la enseñanza, porque ese maestro que fue despedido, los estudiantes que dejaron se lo han sumado a los maestros que permanecen en el ejercicio de la actividad docente. Y hoy el maestro tiene 40 hasta 50 estudiantes. Con eso no puede haber calidad de la educación. Desde esta tribuna exigimos a la Corte Constitucional que una vez que ya se dio la comparecencia de la UNE y del ministro de Finanzas, de la ministra de Educación y del mismo presidente de la República, ya se dio esta audiencia en la Corte Constitucional a un recurso, a una acción de inconstitucionalidad que presentó la UNE frente al recorte. Hoy demandamos que falle a favor de la educación y ordene que se restituyan algo más de $1.000 millones que le recortaron a la educación. Logrando esto, todos mis compañeros maestros tendrán que ser reintegrados a sus labores, que se reabran otros programas. Vea usted programas de educación inicial, niños de 3 a 5 años, que la maestra parvularia le daba clases o atendía a estos niños en sus hogares porque no habían cupos en las escuelas fiscales. Pues este gobierno les negó ese derecho. Todo eso será posible en la medida que los maestros fortalezcamos la unidad, podamos y acudamos a la acción, a la unidad, al llamado que realiza la UNE con el propósito de tener esta sentencia, esta resolución que debe dictar la Corte Constitucional. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo ha acogido la demanda o la queja presentada por la UNE para que aquellas maestras en estado de vulnerabilidad, es decir, no le importó a la ministra de Educación despedir a maestras en estado de lactancia, a maestras embarazadas, a maestras que padecen enfermedades raras o catastróficas. No les importó nada de eso y las votó, les dejó sin trabajo. Hoy la UNE ha presentado esta queja y la Defensoría del Pueblo ya ha determinado que una cantidad importante de maestros reúnen los requisitos
que ha verificado, está en proceso ya de culminar esta verificación, y hasta ahora ya hay una cantidad significativa de maestros que deben y serán próximamente reintegrados a sus funciones, aquellos maestras que están en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, seguimos presionando a la Asamblea Nacional. Demandamos a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional que tramite el informe para segundo y definitivo debate de las reformas a la LOEI, donde ya pasamos el primer debate y la UNE ha logrado en este momento el primer debate, y hay que luchar para proteger eso de que el salario de la primera categoría del escalafón del magisterio sea el equivalente a 2.5 salarios básicos unificados, es decir, dejaríamos los $817 para pasar a ganar $1.000 a partir de la categoría G, que es lo que nos merecemos desde hace más de 10 años que tenemos congelada la remuneración por acción, por obra y gracia del correato, del morenismo y de su red de pedófilos que creó esa organización en el magisterio para fraccionar, dividir. Felizmente están moribundos. Felizmente el magisterio los enterrará con su acción y su lucha. Felizmente quedarán en el basurero de la historia como merecen estar este tipo de gente que se pusieron al servicio del correato y hoy al servicio del morenismo. Entonces la UNE sigue levantando con fuerza la bandera de la unidad del magisterio, la bandera de la dignidad de los educadores. Seguimos luchando por una nueva educación democrática, científica, de calidad, emancipadora, que reemplace a esta educación que implementó el correato, una educación reaccionaria. Entonces, como usted ve, estamos en esa dirección. Todos estos problemas podrán ser resueltos. El desempleo, el hambre, la pobreza, el atraso, podrá ser resuelto la crisis que vivimos en la medida que entendamos que en el 2021 somos y seremos capaces de levantarnos con una victoria política electoral. Es la hora, es la unidad, es el momento de la unidad de los de abajo. Ese gran frente social y político pondrá a los mejores hombres y mujeres como los exponentes, los abanderados de esta contienda electoral. Y en esa línea también los maestros vamos a dar nuestro contingente para esos grandes cambios que requiere la nación y la patria entera. Muchísimas gracias, Jorge Escala. Le agradecemos habernos acompañado esta noche. Esperemos no sea la primera ni la última oportunidad que esté usted aquí con nosotros en esta entrevista, aquí en la Trinchera del Pueblo. Muchísimas gracias. Y como no puede faltar esta semana el humor, pues ya saben que está a cargo del licenciado Paolo Ayala, con el segmento Los Memes de la Semana. Saludos con todos. En el segmento Los Memes de la Semana tenemos como meme más compartido esta imagen que dice: todas las placas circulan por feriado, que comience el juego, y aparece la imagen de la muerte o de un muñeco malvado que representa el coronavirus. Qué irresponsabilidad, la verdad, de tomar medidas sin su debida precaución, poniendo en riesgo la vida de los ecuatorianos al declarar la libre movilidad por el feriado por parte de las autoridades estatales. Aún la crisis sanitaria está vigente en el Ecuador. Tenemos miles y miles de contaminados. Y con estas medidas el virus tendrá mayor fuerza y una gran propagación en el país. Claramente se puede definir que al gobierno no le importa la salud ni la vida de los ecuatorianos. Este es el meme más compartido de la semana. En el segundo meme más compartido de la semana vemos ahí la imagen del gabinete presidencial y la cara de un fantasmita sacando la lengua, burlándose. Y dice: por decreto Moreno dejó sin efecto la reducción de sueldos. Viceministros vuelven a ganar salarios de $4,000.
Podemos ver que cada día el pueblo ecuatoriano paga las consecuencias de las leyes implementadas por el gobierno. Ellos dicen, todos tenemos que aportar para sacar adelante al Ecuador de esta crisis económica. Pero vemos que ni los banqueros, ni los empresarios, ni los corruptos, ni el gobierno han aportado para sacar adelante al Ecuador en esta crisis económica y sanitaria. Más bien, se han beneficiado del dolor del pueblo ecuatoriano. Lo que no pudieron hacer en el mes de octubre, gracias al levantamiento popular, ahora lo hacen aprovechando la crisis sanitaria. Pero muy pronto cambiará con el nuevo gobierno de los trabajadores, de los maestros, de los campesinos, de las comunidades educativas, de la gente del pueblo, de los de abajo, de nuestros indígenas, con las próximas elecciones en el 2021. Este ha sido el segundo meme más compartido de la semana. Como tercer meme más compartido de la semana tenemos el siguiente. Vemos a un niño con su mamá, el refrigerador y una calcomanía ahí de sorpresa, viendo el refrigerador totalmente vacío. Y el niño le pregunta, mamá, ¿qué vamos a comer hoy? Y la madre le responde, tu papá es profesor y el gobierno prefirió pagar los bonos de la deuda y no cancelar a los maestros. Claramente podemos ver que al gobierno no le importa en lo más mínimo la educación. Han mermado del presupuesto de la educación 1.000 millones de dólares, afectando la educación, lanzando a la desocupación a casi 10.000 docentes y no conforme se les rebaja casi el 10% de su sueldo. Y por último, les paga cuando ellos quieren sin respetar la puntualidad. Como si los maestros no tuviéramos necesidades. Tenemos que pagar servicios básicos, las deudas adquiridas en los diferentes centros, casas comerciales, que no esperan. Y lo más grave es que no tenemos para la alimentación de la familia y los más perjudicados, los que más sufren esta consecuencia, son nuestros hijos. Prefirieron pagar la deuda externa antes que cuidar la salud y la necesidad del pueblo ecuatoriano, en especial del magisterio. Rechazamos contundentemente todas estas medidas antipopulares del Estado. Y una vez más nos queda comprobado que la lucha para cambiar todas estas medidas tiene que ser con el pueblo. Para cambiar este sistema que vivimos de injusticia, tiene que estar al frente el pueblo ecuatoriano. Y como el eslogan de la unidad de todos los sectores populares dice, solo el pueblo salvará al pueblo. Este es el tercer meme más compartido de la semana. Saludos con todos. Y la lucha es el camino. Finaliza un programa más, pero sin antes recordarles que nos sigan por Facebook, en la cual se transmite nuestro programa. Nos veremos la próxima semana con muchísima más información acerca del magisterio de nuestro país.